autovectores. Entonces nos dan una matriz de 3 por 3, donde fíjense que una de las columnas tiene 3 incógnitas, porque la tercera columna tiene esos valores A, B y C que vamos a tener que determinar. Entonces dice, calcule los valores de A, B y C para que lambda igual a 1 es un autovalor de A, digamos que tendría que decir sea un autovalor de A porque la redacción no quedaría muy bien, y tiene como autovector asociado al 1, 1, 1. Tenemos entonces, lambda igual a 1 es un autovalor, B igual a 1, 1, 1 es un autovector asociado a ese autovalor. Recuerden que hablamos de autovalores y autovectores de matrices cuadradas. Y un vector siempre tiene que ser diferente del vector nulo para ser autovector. B diferente del vector nulo de Rn. Es un autovector de A y A por B es igual a lambda B. Lambda perteneciente a los reales se llama autovalor. Bueno, entonces, si lambda 1 igual a 1 es un autovalor y el 1, 1, 1 es un autovector, la matriz A multiplicada por el 1, 1, 1, que es lo que hice acá abajo, A por el 1, 1, 1, ¿sí? Acá había puesto A por B1, porque a ese autovector lo llamaron B1, tiene que ser 1, que es el autovalor, este, ¿bien? Lambda 1 igual a 1, 1 por B1. Entonces, la matriz A es 1, 2A, 2, 1B, 2, 2C, por el 1, 1, 1, tiene que ser igual al 1, 1, 1. Multiplicamos estas dos matrices, 1 por 1 más 2 más A, queda 3 más A, 3 más B, 4 más C, igual al 1, 1, 1, y de ahí, por igualdad de matrices, tendríamos estas tres ecuaciones, ¿no? A más 3 igual a 1, B más 3 igual a 1, 4 más C igual a 1, y determinamos A, B y C. ¿Entendió? Sí, profesor, también. Bien. Parte B. Analice si has diagonalizado. O sea, una vez que determinamos A, B y C, lo reemplazamos en la matriz A. Entonces la matriz ahora es 1, 2, y en lugar de A ponemos menos 2, 2, 1 en lugar de menos 2, 2, 2C en lugar de menos 3, y tenemos que calcular los autovalores de esa matriz. ¿De qué manera? Polinomio característico. Polinomio característico es el determinante de A menos lambda por la identidad. Fíjense que acá a la diagonal le restamos lambda, el resto de los elementos quedaron igual y hacemos 1 menos lambda, 1 menos lambda, menos 3 menos lambda. Y ese determinante está calculado por la primera fila. Como no hay ningún cero en ningún lugar, la manera clásica de calcular un determinante de 3 por 3 es por la primera fila, ¿no? Entonces, 1 menos lambda por, anulamos fila y columna y tenemos que hacer el determinante de esa submatriz, que es esa cuenta que está acá. 1 por menos 3, 1 por menos lambda por menos 3, queda más 3 lambda, más lambda cuadrado, y menos por menos, acá, cuando hacemos esto, ¿no? Menos 2 por menos 2 es más 4. ¿Me siguen? Eso Sí, profe. Por hicimos ahora. la primera parte, hasta acá.
Ahora, este término, que siempre da menos 2 por anulamos filo y columna, y queda 2 por menos 3 menos lambda, menos 6 menos 2 lambda, más 4. Y ahí está el segundo término. Y por último, menos 2, anulamos filo y columna, 2 por 2, 4, menos 2 por 1 menos lambda. ¿Están copiando? Sí, profe, ahí. Bueno, les doy tiempo, ¿sí? A ver, de paso pregunto, ¿qué significa que una matriz sea diagonalizable o cuándo una matriz es diagonalizable? Nosotros acá estamos calculando el polinomio característico y las raíces del polinomio característico son los autovalores, ¿no? De los cuales ya sabemos algo, que el 1 es un autovalor, nos faltan calcular los otros dos. ¿Qué significa que sea diagonalizable? ¿O en qué caso va a ser diagonalizable esta matriz? ¿Qué tendría que pasar? Tiene que existir una base, ¿no? Exacto. Formada por autovectores, muy bien. Autovectores, perdón. Bueno, ¿ya está? ¿Damos vuelta la diapositiva? ¿La copiaron o todavía no? Por mi parte, sí, profe, ya copié. Bueno, sigamos entonces con esta cuenta del polinomio característico. A ver, acá, ¿qué puse? 1 menos lambda por, y entonces está hecha esta cuenta, lambda cuadrado más 2 lambda más 1. Bien, lambda cuadrado más 2 lambda más 1. Perfecto. Después, menos 2 por menos 6 más 4 es menos 2 menos 2 lambda. Menos 2 por menos 2 menos 2 lambda. Bien. Y el último término es menos 2 por 4 menos 2, 2 más 2 lambda. Ahí está. Bien. Tenemos entonces 1 menos lambda por este trinomio, lambda cuadrado más 2 lambda más 1, es lambda más 1 al cuadrado. Y acá, menos 2 lambda, se puede sacar menos 2 factor común y va a quedar que multiplica 1 más lambda, ¿no? Así que este menos 2 por menos 2 queda 4 por lambda más 1 o 1 más lambda. Y acá lo mismo, si sacan 2 factor común, queda 1 más lambda, menos 4 por lambda más 1. Esos términos se cancelan porque uno está sumando el otro restando. Y entonces queda 1 menos lambda igual a lambda más 1 al cuadrado igual a 0. De ahí salió lambda igual a 1, que era el autovalor que ya sabíamos que existía, porque era el que nos dieron como dato, y con ese pudimos hallar los valores de A, B y C. Y el otro autovalor es lambda igual a menos 1, que es doble, ¿sí? Porque dice lambda más 1 al cuadrado. Entonces, como uno de los autovalores es doble, esta matriz podría ser diagonalizable o no. Si son todos distintos, recuerden, siempre es diagonalizable la matriz, porque autovalores distintos le corresponden autovectores linealmente independientes. El tema era cuando algunos se repiten. Si alguno se repite, dependerá de cuál es la dimensión del autoespacio asociado. Bueno. Ahí, profe, que hay que ver si la multiplicidad algebraica tiene que ser igual, ¿no? A la geométrica. Claro, la geométrica, tal cual.
El autoespacio asociado al lambda 1 igual a 1 no lo calculamos porque ya sabíamos que un autovector asociado al lambda 1 igual a 1 era el 1, 1, 1. Entonces ahí ya se puso directamente, ¿no? El autoespacio asociado al lambda 1 igual a 1 está generado por 1, 1. Vamos a calcular el autoespacio asociado al autovalor menos 1. Recuerden, acá tenemos la matriz A menos lambda por la identidad. Acá ya la aprovechamos y donde dice lambda ponemos menos 1. Entonces queda esa matriz. 2, 2, 2, 2, 2 menos 2, 2, 2 menos 2. Queda esa matriz donde en definitiva todas las filas son iguales. 2, 2 menos 2, 2, 2 menos 2, 2, 2 menos 2. Así que fíjense que si se multiplica esta matriz por ese vector x y z, quedan 3 ecuaciones. Las 3 ecuaciones son iguales. O sea, las 3 serían idénticas. 2x más 2y menos 2z igual a 0. 2x más 2y menos 2z igual a 0. Las 3 ecuaciones son idénticas. Así que nos quedamos con una sola, dividimos todo por 2, y el autoespacio asociado es ese plano, ¿no? Ese plano que pasa por el origen. El plano x más y menos z igual a 0. Bueno, dos vectores que generen ese plano, por ejemplo, son el 1 menos 1, 0, porque cumple con esa ecuación, y el 0, 1, 1. ¿Va a ser diagonalizable esta matriz? No. ¿Por qué no? No tendría que No serlo tendría. porque es igual a multiplicidad. Claro, Ah, exacto. claro, sí, está bien, perfecto. Sí, sí, sí. La multiplicidad algebraica es la dimensión, Es la dimensión, sí, sí. Claro. perdón, el orden de lambda que es doble, esa es la algebraica. La multiplicidad algebraica es 2. Y la multiplicidad geométrica también es 2, porque es la dimensión del autoespacio. ¿Está bien? Así que va a ser diagonalizable. Existe una base de R3 compuesta por autovectores, ¿no? Ese autovector asociado al 1, 1, 1, que era el 1, 1, 1 también, y dos vectores de este subespacio. Entonces, recuerden que si es diagonalizable, se puede expresar de esta manera. P por la diagonal de A por la inversa de P. Donde P tiene en su columna los autovectores y la diagonal de A tiene en la diagonal los autovalores. Entonces, uno dice, tienen que estar sincronizadas P y la diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, si acá pusimos en el primer lugar, pues la diagonal se puede armar de distintas formas, como uno quiera. La cuestión es que esté sincronizada con la P. Si en el primer lugar pusimos el 1, la primer columna tiene que ser un autovector asociado al autovalor 1. ¿De acuerdo? Si después pusimos acá el menos 1 que era doble, bueno, entonces acá estas dos columnas son dos autovectores asociados al menos 1. Y ahí tenemos A es igual a P por la diagonal de A por la inversa de P. Y la inversa de P la debemos haber calculado con alguna aplicación. ¿Sí? Porque acá no está hecha la cuenta. En alguna aplicación, hay unas aplicaciones para el celular que por supuesto en el parcial no se pueden usar. Simples. Una se llama Editex Matrices. No sé si se los había comentado esto. De las aplicaciones. Claro que tienen que tener lugar en el celular. Editex determinantes. Que pueden hacer algunas cuentas.
corroborar si hicieron algunas cuentas bien. Después hay algunas aplicaciones más sofisticadas para la computadora, ¿sí? Como puede ser el Symbol Lab. Esta es muy simple, la verdad. Si tienen lugar y se las pueden bajar, les puede ayudar para hacer ahí alguna cuentita. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, por mi parte. Bueno, ¿se entendió entonces este ejercicio? Sigamos con lo que se llama diagonalización de operadores. En realidad va a ser lo mismo, diagonalizar una matriz, porque un operador es una transformación lineal que va del mismo espacio al mismo espacio vectorial. A eso se le llama operador. Una transformación que va del mismo espacio al mismo espacio. Si la dimensión de B es finita, nosotros trabajamos con espacios vectoriales de dimensión finita. Y la definición de autovector de un operador sería la misma que de una matriz, solo que ese vector, dependiendo de lo que sea el espacio vectorial, si el espacio vectorial es de polinomios, ese vector podría ser un polinomio, ¿sí? Si el espacio vectorial es de matrices, podría ser una matriz. Y la definición de espectro del operador es la transformación lineal, ¿sí? Definida del mismo espacio al mismo espacio, a eso se le llama operador. Y el autoespacio asociado a cada autovalor son las mismas definiciones que vimos para matrices, son las mismas. Nos interesan qué operadores, el que vaya de cualquier espacio vectorial al mismo espacio vectorial, pero sean de polinomio, de matriz, no. Estos operadores, los que van de R a la N en R a la N. Porque esos operadores se expresan siempre como el producto de una matriz por un vector. Donde esa matriz es precisamente la matriz de la transformación en base canónica de partida y base canónica de llegada. Fíjense que si la transformación lineal es de ese tipo, A por X, T de X igual a A por X, buscar los autovectores de ese operador, que sería encontrar los X acá diferentes del vector nulo que cumplen que T de X es lambda X, sería lo mismo que lo que estuvimos haciendo hasta ahora, porque T de X es precisamente A por X en este caso. Entonces uno está buscando los vectores diferentes del vector nulo que cumplen que A por X es igual a lambda X. O sea, sería lo mismo que venimos haciendo. Buscar si un operador es diagonalizable, en definitiva, consiste en ver si esa matriz que lo representa es diagonalizable. ¿Se comprende? ¿Se entiende? Más o menos, si lo veo con un ejemplo lo voy a dar mejor seguro. A ver, este es el espectro del operador. A ver, borro esto y lo voy a escribir de nuevo. Un operador es una transformación lineal que va del mismo espacio vectorial al mismo espacio vectorial. A eso se le llama operador. Acá, P de B en B es una transformación lineal, eso es un operador. ¿Cómo se definen autovalores y autovectores? Lo mismo que para matrices. B distinto del vector nulo es un autovector de T si T de B es igual a lambda B.
Lambda es un autovalor de G. El espectro del operador son los autovalores y el autoespacio asociado a cada autovalor, ese es un lambda t, el autoespacio asociado a cada autovalor tendría la misma definición que vimos antes, ¿sí? Son los vectores del espacio tales que cumplen con la definición T de B igual a lambda B. Pero a nosotros nos interesan los operadores que van de R a la N en R a la N. Solo eso. Y un operador, vuelvo a repetir, es una transformación lineal que va del mismo espacio al mismo espacio. Eso se le llama operador. Toda transformación lineal que va de Rn en Rn se puede expresar como el producto de una matriz con un vector. El transformado de un vector de Rn es A por X. ¿Está bien? A Sí, sí. es una matriz de n por n. Si consideramos la base canónica de Rn, sabemos que en el caso que la transformación vaya de Rn a Rn, o de Rn a Rm, lo que acá porque estoy hablando de sí o sí tienen que ser matrices cuadradas, si no uno no puede hablar de autovalores, autovectores. Bueno, la matriz de la transformación lineal en base canónica de entrada, base canónica de partida, es precisamente la matriz A. Siempre ustedes, dado una transformación lineal de Rn a Rn, van a poder obtener la matriz en base canónica. Si uno está buscando autovalores y autovectores de ese operador, está buscando vectores que no sean el vector nulo y que cumplan que T de X sea igual a lambda por X, porque esa es la definición. ¿Y quién es T de X? T de X es A por X. O sea que en definitiva, ¿por qué nos interesan estos operadores? Porque es lo mismo que calcular los autovalores de la matriz. Los autovalores y autovectores de esa matriz. ¿Entiende ahora? Sí, sí. Ahora lo veo más claro. Bueno, vamos entonces con este ejemplo. Sea una transformación lineal. Ahora vamos a hacer esto así. Van haciendo ustedes en tal caso. Bueno, sea una transformación lineal T de R3 a R3. Definida como transformado de X y Z, ahí está la fórmula. Encuentre los valores de lambda pertenecientes a los reales y de B vectores de R3 tales que T de B sea igual a lambda B. Nos está pidiendo autovalores y autovectores de ese operador T. T es un operador. Indique si los valores de, no, acá hay, indique si los vectores de pertenecientes a R3 encontrados determinan una base de R3. En caso afirmativo, halle dicha base. ¿Bien? ¿Hasta acá está? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que ustedes tienen que hacer para hallar la matriz A de esa transformación lineal, la matriz A, que va a ser de 3 por 3, es la matriz de la transformación lineal en base canónica de partida, base canónica de llegada. Así que, a ver, por favor, obtengan esa matriz y me dicen quién es. Porque de esa matriz es la que vamos a tener que calcular los autovalores y autovectores. Calculen la matriz de la transformación lineal en base canónica, base canónica. Les doy unos minutillos.
¿Se acuerdan cómo se calcula? Chicos, ¿se acuerdan cómo se calculaba la matriz en una transformación lineal? Chicos, si no se acuerdan, me dicen, por favor, o se acuerdan. Si se acuerdan, me dicen, sí, nos acordamos. Si no se acuerdan, me dicen, no nos acordamos. Bueno, ¿ya hallaron la matriz? Bueno, ¿calcularon la matriz? Ahí me dio lo mismo que lo que está ahí. Perfecto. Porque, nada, es medio justo Muy eso. bien. Se la terminé. Buenísimo. Hay que calcular los transformados en la base canónica, que son el 100, el 010 y el 001, que están calculados. Ahí tienen la expresión de la transformación, así que es muy fácil, hay que reemplazar acá. Están calculados acá, los tres transformados. Hay que hallar, hay que expresar el 113 como combinación lineal de la base canónica, pero bueno, como es la base canónica, los escalares son precisamente el 113 y ahí se van poniendo como columnas de la matriz. Bien. Entonces, una vez que uno identificó de ese operador la matriz en base canónica, ¿sí? Esta transformación lineal es el producto de esa matriz en base canónica por X y Z. ¿Sí? P de X y Z es esa matriz por X y Z. Esa es la matriz A. Ustedes hacen esa cuenta, obtendrían la expresión de la transformación lineal. Bien, de esa matriz calculamos el polinomio característico. Definición del polinomio característico. Determinante de A menos lambda por la identidad. Le restamos lambda a la diagonal. 1 menos lambda, 1, 3, 1, 5 menos lambda, 1, 3, 1, 1 menos lambda. No hay ningún cero en ningún lugar. Bueno, calculamos el determinante por la primera fila. 1 menos lambda por, anulamos fila y columna y vamos haciendo las cuentas. Ese polinomio característico quedó expresado, después de hacer las distributivas, restar lo que se puede en la cuenta, acá está. Menos lambda cubo más 7 lambda cuadrado menos 36 igual a 0. Bueno, el objetivo ahora es buscar por lo menos una raíz para poder dividir
y después poder aplicar la fórmula de cuadrática. Si no, lo ponen en la calculadora, las calculadoras en general resuelven ecuaciones de tercer grado para hallar las raíces. Las raíces de esta ecuación son 6 menos 2, ahí está abajo, ¿sí? Lambda igual a 6, o lambda igual a menos 2, o lambda igual a 3. Están las tres raíces, que esos serían los autovalores. Como los autovalores son distintos, esa matriz va a ser diagonalizable. Eso ya uno lo sabe de antemano. Autovalores distintos le corresponden autovectores linealmente independientes. Por eso esa matriz va a ser diagonalizable. Y acá están calculados los autoespacios asociados. No sé si los quieren calcular ustedes, chicos, para practicar. Si seguimos con otro ejercicio, no sé, díganme ustedes. Acá están los autovalores, 6 menos 2, 3, y después en las próximas diapositivas está el cálculo de los tres autoespacios asociados. Díganme qué quieren hacer, si no seguimos con otro ejercicio. Bueno, sigamos con otro ejercicio, si no contestan. Bueno, les voy a explicar un poco esto antes de mostrarles lo que está escrito. Bien. Es un ejercicio de la guía también. Estoy con la guía de autovalores y autovectores. ¿Sí? La guía de autovalores y autovectores. Vimos las propiedades, hicimos los ejercicios de diagonalización. Estamos con la guía 6. ¿Sí? El ejercicio 9 de la guía 6. Dice, si la transformación lineal T es una reflexión sobre el plano Z igual a 0, determine una base formada por los autovalores de T y encuentre la matriz asociada a T respecto de esa base de autovectores. La palabra reflexión es lo mismo que simetría. Acá nos están diciendo que esta transformación lineal es una transformación lineal geométrica, que es la reflexión respecto del plano Z igual a 0. Es una transformación lineal que va a ir de R3 a R3. Geométricamente esta transformación lineal es la simetría o reflexión respecto de este plano. Entonces, a ver, hago un dibujito por acá. Ese plano que obviamente es un subespacio. Si uno tiene un subespacio, siempre va a poder determinar el complemento ortogonal de ese subespacio. Uno está hablando de reflexión respecto de un subespacio. A ver, supongamos que este es un vector y yo quiero el reflejo, el simétrico de ese vector respecto de ese subespacio S, me daría este vector, ¿sí? Este sería el transformado. Esta distancia que hay de B a S es igual a la distancia del transformado de B a S. Eso sería una reflexión o simetría respecto de S. Entonces, es muy conveniente definir una reflexión y una simetría, que es lo mismo. A ver, un segundito, chicos.
Bien, es muy conveniente definir una reflexión o simetría respecto de vectores que estén en S y que estén en el complemento ortogonal de S. Porque los vectores que estén en S, si yo hago el simétrico respecto de un vector que esté en S, ¿a dónde va a ir a parar cuando hacen la reflexión? Si un vector está ahí en S y estoy haciendo la reflexión respecto de S, ¿a dónde va? ¿Dónde se transformaría un vector que está en S si yo quiero hallar el reflejo de ese vector respecto de S? Acá, si un vector está acá, en S, y estoy haciendo el reflejo respecto de S, ¿dónde iría a parar ese vector? ¿Dónde va a ir a parar un vector que esté en el ortogonal acá? Si estoy haciendo el reflejo respecto de ese. ¿Dónde se transforman esos vectores? Bueno, el transformado de un vector que está en S queda en S. El transformado de un vector es el mismo vector si ese vector está en S. Y el transformado de un vector va a ser el opuesto si ese vector está en el complemento ortogonal. Así que para definir una transformación lineal, que es la reflexión respecto de ese plano z igual a 0, vamos a elegir vectores de S y vectores del complemento ortogonal de S. El espacio S, en este caso, es el plano z igual a 0, y el complemento ortogonal de S, en este caso, S tiene dimensión 2, fíjense que si S tiene dimensión 2, tenemos que la dimensión de S más la dimensión del complemento ortogonal de S es igual a la dimensión de R3. Así que la dimensión del complemento ortogonal de S sería 1. S ortogonal está generado por 0, 0, 1. Bueno, entonces vamos a definir una base de R3 que contenga vectores de S y del complemento ortogonal de S. Definimos una base de R3 como S y el complemento ortogonal de S están en suma directa y da todo R3. Definimos una base de R3 que contenga dos vectores de S y un vector de S ortogonal. Bueno, sea la base B igual. Vamos a poner dos vectores LI de S. A ver, dos vectores LI de S. Los más fáciles son precisamente los vectores canónicos, los que tienen la dirección del eje X y del eje Y, ¿no? El 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Y un vector de S ortogonal. Un vector de S ortogonal
dijimos que era el 0, 0, 1. En este caso, esa base sobre la cual vamos a definir la transformación lineal es la base canónica. No estamos obligados a que sea la base canónica, ¿eh? Hay que elegir 2 vectores de S y uno del ortogonal. Podrían elegir otros vectores de S, no necesariamente esos son los más fáciles. Bueno, entonces, este vector pertenece a S. Este vector pertenece a S. Este vector pertenece al complemento ortogonal de S. Como estamos hallando la transformación lineal, que es la reflexión respecto de este plano, la simetría respecto de ese plano, vuelvo a hacer un dibujito, todos los vectores que estén en ese plano, si ustedes los reflejan, quedan en el lugar. Si yo estoy haciendo la reflexión o la simetría respecto de ese plano, y ese vector está en ese plano, el simétrico de ese vector es el mismo. ¿Lo entienden o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, el transformado del 1, 0, 0 va a ser el 1, 0, 0. El transformado del 0, 1, 0 va a ser el 0, 1, 0. Y el transformado del 0, 0, 1 va a ser el opuesto de ese vector. 0, 0, menos 1. El transformado del que esté acá va para ir abajo, porque es la reflexión respecto de ese subespacio. ¿Hasta ahí van bien? Muy bien. Bueno. Volvamos. Dice, si la transformación lineal T es una reflexión sobre el plano Z igual a 0, determine una base formada por los autovectores de T y encuentre la matriz asociada a T respecto de esa base de autovectores. Bien. Fíjense qué es lo que estaría pasando acá. Estamos diciendo que el transformado del 1, 0, 0 es el mismo. O sea, es 1 por el 1, 0, 0. El transformado del 0, 1, 0 es el mismo. 1 por el 0, 1, 0. Y el transformado del 0, 0, 1 es menos 1 por el 0, 0, 1. Esto significa que tanto 1 como menos 1 son autovalores. El espectro de esta transformación lineal, que es un operador, el espectro de T, es el 1, que es un autovalor doble, y el menos 1 es un autovalor simple. O sea, los autovalores son 1 doble y menos 1 simple. Y los autovectores son precisamente esos vectores B1, B2 y B3. Son 3 autovectores. No sé si lo ven eso. Que son autovectores. Y se dan cuenta que esos vectores son autovectores de T, de esa transformación lineal. Profe, el menos 1 que multiplica, ¿de dónde lo sacó? De la diapositiva anterior. No, pero porque como el transformado del 0, 0, 1 es el 0, 0, menos 1. ¿Eso lo ves vos o no? Sí, es así. ¿Viste? ¿Sí? Bueno, Sí. 0, 0, menos 1 equivale a poner menos 1 por 0, 0, menos 1, ¿no? Por 0, 0, 1, digo. Entró Sí, este vector, entró el vector 0, 0, 1 y salió menos 1 por el 0, 0, 1. Por eso es un autovector. Y menos 1 es un autovalor.
porque se está cumpliendo esto, P de B igual a lambda B, y B distinto de 0, ¿entendés? Sí, y si el vector no es el 001, si tiene componentes X e Y, No no sería. podría ser, en este caso no, con estos datos no, porque vos estás hallando la reflexión respecto de ese plano. Si es ese plano, el plano Z igual a 0, el complemento ortogonal de ese plano es el eje Z. Este es. Ah, claro, era Este eso. es ese Está bien. ortogonal. Así que cualquier vector que tomes del eje Z se transforma y va acá abajo, es el opuesto. Estás haciendo la simetría respecto de ese plano, ¿no? Sí, profe, ahí entendí, es que era una recta el complemento, ahí está. Claro, exacto. Bueno, entonces, si se entiende que el 1 es un autovalor doble y que el menos 1 es un autovalor simple, y que esos tres vectores son autovectores, y tenemos ahí una base de autovectores, podríamos determinar entonces lo que nos pide, porque acá dice, encuentre la matriz asociada a T respecto a la base de autovectores, ¿sí? O sea, ¿cuál es la matriz de T respecto de esa base de autovectores? ¿Cuál sería? ¿Cómo se halla la matriz de una transformación lineal en un par de bases? ¿Sí? O sea, les estoy pidiendo que obtengan esto, la matriz de T en base de entrada B, base de salida B. B es la base de autovectores. Esto, ¿cuál es la matriz de la transformación lineal? ¿Sí? La transformación lineal de R3 a R3 es tal que el transformado de un vector es la reflexión de ese vector respecto al subespacio S. ¿Sí? Esa era la transformación lineal geométrica. Reflexión sobre S, se dice. O reflexión respecto a S. Bueno, a ver, ahora, ¿cuál es la matriz en esa base? B de entrada, B de salida. Ay, chicos, qué difícil que es todo, por favor. Es muy difícil dar clase así, muy difícil. Prácticamente imposible. Matriz de una transformación lineal. A ver, ¿qué tengo que hacer con el transformado del 1, 0, 0, que es el 1, 0, 0? Ponerlo como columna. No, escribirlo como combinación lineal de los vectores de la base B. Eso es lo que tengo que hacer. Lo que pasa es que como es 1, 0, 0, si ustedes el 1, 0, 0 lo escriben como combinación lineal de la base B, ¿qué les queda? A ver, yo calculé transformado del 1, 0, 0. Y nos dio el 1, 0, 0. Entonces ahora tienen que escribir, tienen que calcular las coordenadas de ese vector en la base B. Lo que pasa es que la base B es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1.
¿Cuáles son las coordenadas del 1, 0, 0 en la base B? Uno, si escribe el 1, 0, 0 como combinación lineal de los vectores de la base B, tendríamos que poner 1 por 1, 0, 0, más 0 por 0, 1, 0, más 0 por 0, 0, 1. Y entonces coincide precisamente con ese vector 1, 0, 0, ¿sí? 1, 0, 0. Pero son las coordenadas. ¿Por qué coincidió? Y bueno, porque el 1, 0, 0 es uno de los vectores de la base. Entonces por eso coincidió. Si no, no coincide. ¿Está bien? Transformado del segundo vector del 0, 1, 0 es 0, 1, 0. Hay que escribir 0, 1, 0 como combinación lineal de los vectores de la base. Entonces queda 0, 1, 0. A ver, transformado del último vector, acá. El transformado del 0, 0, 1 es 0, 0, menos 1. Hay que escribir el 0, 0, menos 1 como combinación lineal de los vectores de la base B. ¿Cuáles serían los escalares de la combinación lineal? Cero, cero, menos 1. Exacto, 0, 0, menos 1. Entonces, si un operador es diagonalizable, la matriz de ese operador en esa base de autovectores queda diagonal. B es base de autovectores. Siempre que uno halle la matriz de un operador en esa base de autovectores, en una base de autovectores, la matriz va a ser diagonal. Y precisamente en la diagonal van a estar los autovalores. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo? Bueno, ejercicio 14 de la guía. Les dejo acá para que lo piensen y lo lean, lo piensen y en 10 minutos me conecto y lo conversamos.